El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia. Bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. En este momento me uno en oración con todos ustedes para que el Espíritu de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra y que se manifieste la vida de Cristo trayendo sanidad a nuestros cuerpos y que el fruto de agradecimiento a Dios esté siempre en nuestra boca. Padre, en el nombre de Jesucristo, me presento delante de ti para dar este estudio y recibo, Señor, que tú alumbras los ojos del entendimiento a todos los que están escuchando o viendo este estudio. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias por este privilegio y esta oportunidad y recibo que todas estas personas son hijos tuyos alumbrados. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es, ¿qué es la cobertura espiritual? Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Isaías 4, versículo 6 dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Primeramente me gustaría explicar lo que algunos enseñan sobre la cobertura espiritual y luego comparar con lo que enseña la Biblia en relación a este tema. Veamos lo que dice la mayoría de organizaciones religiosas. Dice, tener cobertura espiritual es estar sometido a la autoridad de un ministro o una denominación. Una vez bajo dicha autoridad, puedes obtener ciertos beneficios espirituales, guía divina, un ministerio, protección, la bendición de Dios, etc. Lógicamente, si no estás cubierto, eres un insumiso, eres un rebelde y estás totalmente desprotegido. Los que cuestionan este tipo de cobertura espiritual están cuestionando a Dios, y los que no se someten a esta autoridad espiritual, hombre o denominación, están siendo rebeldes a Dios, sufrirán las consecuencias de su error y rebeldía. Algunas expresiones usadas por esta forma de cobertura son, cuando obedeces a esta cobertura estás obedeciendo a Dios. Si no te sometes a esta cobertura, tampoco te sometes a Dios. No toquéis mis ungidos. Normalmente se dice para que nadie pueda comentar lo que estos ungidos están diciendo, enseñando o exigiendo. También dice, si no sirves a esta cobertura, o sea, a este ministro, ministerio o denominación, entonces no eres un miembro del cuerpo de Cristo. También dicen, las ovejas, o sea, los miembros de la iglesia son débiles e incapaces. Por eso necesitan una cobertura espiritual de un líder que les diga qué pensar, qué creer, qué decir, qué vestir, qué leer, qué hacer, dónde ir, bueno, qué comer, todo. Si está bajo la autoridad de la cobertura, tiene la protección angelical y la bendición de Dios. Los buenos soldados obedecen las órdenes sin cuestionar nada. Eres un cristiano responsable y obediente si das tu diezmo y ofrenda, pero una vez que lo has dado, no preguntes en qué se gasta porque es responsabilidad de la cobertura, o sea, del líder, gastarlo en lo que sea conveniente. ¿Será todo esto cierto? ¿De dónde han sacado todas estas ideas de las coberturas? ¿Dónde aparece en la Biblia que los hombres necesitamos una cobertura espiritual dada por un hombre o una denominación? ¿O que necesitamos una cobertura para conocer a Dios o escuchar la voz de Dios? ¿O que necesitamos una cobertura para poder ser bendecidos por Dios? ¿Y quién es la cobertura de la cobertura? Bueno, ahora veamos qué dice la Biblia sobre qué es la cobertura espiritual que viene de parte de Dios. Primero, veamos la definición. El significado de la palabra cobertura es algo que cubre un objeto o persona con el fin de protegerlo o producir algún efecto. La cobertura espiritual es inherente a Dios, provista desde siempre por Él y por lo tanto, Él es soberano en decidir cómo la va a entregar y a quién. Es el modo divino para cubrir o dar seguridad al pueblo escogido por Él. La cobertura espiritual lo que quiere decir es que trasciende lo natural, por tanto no depende necesariamente de acciones naturales y humanas que nosotros hagamos.
Bíblicamente hablando se mencionan dos formas de cobertura. La primera es expiar o cubrir. La expiación por el pecado significa cubrir el pecado. Salmo 32, versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La primera de ellas, o sea, la primera definición de expiar o cubrir, se usa en muchos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 29:36, cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Ya desde Génesis Dios venía cubriendo los pecados de los hombres. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de cubrir su desnudez con hojas de higo e hicieron unos delantares. Cuando comparamos este pasaje podemos concluir que las obras humanas no son suficientes para cubrir la desnudez o para cubrir el pecado, y mucho menos para quitar el pecado. En cambio, Dios prometió una solución más permanente y perfecta. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pablo retoma estas túnicas hablando de revestidos con aquella habitación que teníamos antes y del nuevo cuerpo transformado. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También esta cubierta la podemos ver en Jesucristo, que con su sacrificio nos cubrió, y no solo nos cubrió, nos quitó el pecado para siempre. Todos los simbolismos en el antiguo pacto, como el arca de la alianza, el tabernáculo, la nube, las cortinas y cubiertas de tabernáculo, representan a Jesucristo, que es nuestra verdadera cubierta espiritual, que nos protege contra todos los males y nos da la salvación aún sobre la muerte, dándonos la inmortalidad a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Ahora no son hojas o túnicas físicas las que nos cubre. Ahora el pecado no solo quedó cubierto, sino quitado para siempre por la sangre de Cristo. Ahora somos una nueva creación según Dios, que es Cristo. La segunda explicación que da la Biblia es de proteger, o sea, cubrir con el fin de proteger. Una palabra hebrea que significa cobertura quiere decir entretejer las ramas de un árbol para formar un techo protector. Por ello, la cobertura es un techo que nos va a proteger de la lluvia, del sol, del frío, etc. En eso lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 26, versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. En Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dios es la máxima autoridad espiritual. Hablar de cobertura espiritual es sinónimo de autoridad espiritual, es decir, estar bajo la cobertura es estar bajo autoridad, es reconocer la autoridad, gobierno y dirección de Dios sobre nosotros. Quien no reconozca su autoridad espiritual sobre sí está caminando fuera de su cobertura. Al escudriñar las Escrituras, podemos concluir que Dios es la máxima autoridad sobre toda la creación, y esto por cuanto Él es su creador y el que la sustenta. Dios crió todas las cosas, cielo, tierra, ángeles, al hombre, el universo entero, aún más, todo aquello que nuestra mente finita no puede ni siquiera entender. Esta acción creativa le da al Señor el derecho de ser la máxima autoridad existente. La cobertura espiritual es un término que se utiliza en algunos círculos cristianos para describir la relación de guía y protección espiritual que existe entre un líder y aquellos a quien lidera. Si bien el término en sí no aparece específicamente en la Biblia, hay principios y enseñanzas que respaldan la idea de buscar dirección y apoyo espiritual. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: Obedeced a vuestros líderes, o sea, a vuestros pastores, y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es o sería provechoso. Aquí se hace referencia a la obediencia a los líderes espirituales y a la importancia de su cuidado por las personas, por los seguidores. Pero esta obediencia está sujeta a la fidelidad de ese líder, su enseñanza sana de la doctrina, del evangelio y su buen proceder y ejemplo. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17: Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un pastor, colaborador, obispo, cualquiera que se llame siervo de Dios, es un servidor, no es un amo de los miembros de una congregación.
y está para buscar el bienestar de la iglesia, proteger y educar espiritualmente a la iglesia hacia Dios y su palabra para llevar a las ovejas a pastos frescos y aguas limpias, o sea, tipo de la doctrina. Todos los cristianos somos sacerdotes o ministros para Dios y nuestra competencia viene de Dios por medio de la fe en su palabra para hacer bien nuestro servicio. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo que significa es que cada cual es responsable de estudiar la Biblia y comparar las enseñanzas de los líderes con lo que dice la palabra. Un líder que obliga o intimida a sus miembros para que se mantengan bajo su llamada cobertura está actuando de forma sectarista y controlando como lo hace un dictador. El cristiano no está bajo este tipo de control de nadie, es libre, pues ha sido libertado por Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La cobertura del creyente viene de parte de Dios, y el hecho que un cristiano vea necesario salir de cierta afiliación de una organización no le pone bajo ningún derecho legal de ser entregado al diablo, a las tinieblas o a no tener la cobertura angelical. Eso es completamente falso. De hecho, esa es la misma táctica utilizada por las sectas. La cobertura de un creyente no depende de la organización o congregación a la que pertenece, ni del líder, pastor que tenga. Ella viene de Dios, es decir, quien protege al creyente y le guía en todo es Dios. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. La misión de la iglesia no es ofrecer cobertura o suplantar así la que solo Dios puede ofrecer y mantener. Una iglesia o congregación no es una cobertura, sino que tiene que refugiarse en la cobertura de Dios. Fuera de ella no es más que una institución humana que no puede garantizar nada. Entonces, el principio de la cobertura que muchos religiosos aplican no existe en la Escritura, y más bien usa esta palabra para manipular al pueblo de Dios, para oprimir a los demás creyentes, para esclavizar a la iglesia. Solo tenemos un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Gracias a Dios por la posición que ya tenemos los creyentes en Cristo y por la relación íntima y estrecha que podemos tener con Él. Pero hay muchos que, usando el principio de la cobertura y el miedo, y que los creyentes tienen que obedecer y someterse a un pastor, lo usan para esclavizar a otros creyentes. Quieren enseñorearse de otros hermanos. Estas coberturas son las que se transmiten a cada persona que tiene bajo su autoridad. Estas coberturas son las que imponen una visión, y la iglesia local se convierte en los siervos y esclavos trabajando para que la visión de esa cobertura se lleve a cabo. Jesús fue muy claro cuando dijo que Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro y todos nosotros somos hermanos. Pero vosotros no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 8 y 9. Las religiones funcionan con jerarquías. Las empresas tienen también sus jerarquías, los gobiernos tienen sus jerarquías. Pero Jesús nos dijo que entre nosotros no será así. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mateo capítulo 20, versículos 25 y 26. Según Jesús, los gobernantes hacen dos cosas: se enseñorean de otras personas, ejercen potestad o autoridad sobre ellas. Las palabras de Jesús a continuación son muy claras: entre vosotros no será así. Nuestra vida no depende de ningún hombre. Nuestra cobertura no está en un hombre por muy ungido que sea, ni tampoco está en una denominación por muy famosa o grande o importante que sea. Nuestra cobertura está en Dios. Él es nuestra cobertura. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Salmo 28, versículo 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Salmo 140, versículo 7. El creyente habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Dios mismo nos protege y nos cubre con sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro.
Salmo 91:1. Pablo nos dijo que los que decían en la iglesia de Corintio, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, Pablo dice que eran carnales. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dios no quiere que nos identifiquemos con ningún hombre, ni con ninguna denominación. Quiere que nos identifiquemos con Jesucristo. Asimismo, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23. Algunos ven a estas coberturas como las mediadores entre ellos y Dios. Si tengo que entender algo, tengo que preguntar a mi cobertura. Si quiero hacer algo, tengo que pedir permiso a mi cobertura, o sea, a mi líder. Si tengo que tomar una decisión, tengo que consultar a mi líder o cobertura. Al final, la cobertura se convierte en una atadura. El apóstol Pablo nos dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23. Gracias a estas coberturas ya no somos responsables de nuestras decisiones ni de nuestras acciones, porque todo lo dejamos en sus manos. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ya no hay mediadores entre Dios y los hombres. Eso fue establecido hace 2000 años. Es Jesucristo el único mediador. Dios nos puede hablar ahora sin tener una cobertura, o sea, sin utilizar una persona. Dios nos puede enseñar sin tener una cobertura. Dios nos puede dirigir. Dios nos puede proteger sin tener cobertura. Dios nos puede bendecir sin tener que acudir a X cobertura. Todos los hijos e hijas de Dios hemos recibido la unción de Dios y no necesitamos coberturas humanas. Pero vosotros tenéis la unción de Dios y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. No solamente el apóstol Juan nos dice que el Espíritu Santo nos enseña, también Jesús nos lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Isaías capítulo 3, versículo 1. ¿Es bíblica la cobertura angelical? En realidad, el que nos cubre y protege es Dios. Los ángeles son los que ejecutan sus órdenes. Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles son espíritus que están a favor de los herederos de la salvación, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, pero es muy importante que ellos están sujetos a Dios primeramente y están para ejecutar su decreto. Por eso el orden correcto es pedir o declarar que el Padre, en el nombre de Jesucristo, envía a sus ángeles a nuestro favor y nos guíen por la senda correcta y nos den su protección. En el Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando Jesús fue arrestado, Él no clamó a los ángeles por ayuda, sino que nos enseñó que hay que pedirle al Padre por la protección. Mateo capítulo 26, versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pablo también nos aconseja que no debemos caer en un culto a los ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por todo lo anterior, es mejor declarar o pedir la cobertura a Dios en el nombre de Jesucristo para que Él haga su soberana voluntad en nosotros. Concluimos.
Concluimos, el creyente está protegido desde Concluimos, el creyente está protegido de los engaños del error y su salvación está segura. No depende de la organización o congregación a la que pertenece, ni del líder o pastor que tenga. Él está protegido porque tiene la unción del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Jesucristo es nuestra verdadera cubierta espiritual que nos salvó, nos protege contra todos los males y nos da la victoria aún sobre la muerte, dándonos inmortalidad a través de su sacrificio y muerte y resurrección. Ahora el pecado no solo quedó cubierto, sino quitado para siempre por la sangre de Cristo. Ahora somos una nueva creación según Dios, que es Cristo. Por lo tanto, cuando alguien nos pregunte si tenemos cobertura espiritual, nuestra respuesta debe ser un rotundo sí. Dios es nuestra cobertura. La cobertura de un creyente viene de Dios. Es Dios quien protege al creyente y lo guía en todo, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A continuación escuchemos esta hermosa alabanza de gracia. Había en mi vida un vacío que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Y ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi papá. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude encontrar. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío,
franja infantil Los Niños en la Gracia. Hola, ¿cómo están los niños más guapos del mundo? ¿Y las ranitas? Sí, hoy tengo a mi amigo Ranita aquí, que ya se bañó con sus patitas limpias, sus manitas, está bien bonito, bien bañadito. Así es. Acabo de salir del estanque. Ajá, ¿y el agua estaba limpia? Así. Muy bien. ¿Y qué quieres hacer hoy? Quiero cantar. ¿Cuál quieres cantar? Cristo me ama. Cristo me ama. Esa es muy bonita. Bien, empecemos a cantar, listo. Cristo me ama. Ah, muy bien. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Oh, muy bien. Y es cierto, Cristo nos ama porque dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a todos los niños del mundo, negros, chinos, españoles, latinos, ¿Ranitas? que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Muy bien. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deben estar seguros y en reposo, sabiendo que tiene una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que están reinando en vida, unidos espiritualmente en su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.